RCR, la red que comunica y une al Perú. Presentamos en esta oportunidad al doctor Javier González Olechea Franco, reconocido politólogo, internacionalista, consultor internacional, comentarista en el diario El Comercio, ¿no? Y queremos agradecerle la oportunidad de conversar en esta oportunidad con RCR. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Javier González Olechea, muy amable. Buenos días, amigo Hernández, ¿cómo está? Contento de estar con ustedes. ¿Cómo está analizando el panorama político, no? Ya estamos ingresando al tercer mes de gobierno, ¿no? Y las idas y venidas, la incertidumbre, ¿no? Marcan todo este tránsito, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿hacia dónde va este gobierno, no? Usted semanalmente le da hecha una mirada a través del diario El Comercio a toda esta ruta que está siguiendo Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuál es su impresión? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, la verdad que es muy difícil poder decir con certeza y en base a hechos y documentos hacia dónde va el gobierno Castillo, porque es una suerte de estilo o de andar zigzagueante. A veces trata de congraciarse con la estabilidad económica y una recuperación racional por la vía, por ejemplo, de la ratificación del presidente del Banco Central, y por otro lado agita las aguas y sin mucho fundamento técnico cuando lanza solamente en los dichos una segunda reforma agraria. Por acotar esta bifurcación, este andar zigzagueando en la política del presidente Castillo. Es prácticamente difícil decir cuál es la orientación si existe una sola. Lo que sí se puede, y a mí me parece que es irrefutable argumentar, es que detrás de todo ello está siempre presente la voluntad de imponer, subrayo, imponer una asamblea constituyente, pretendiendo hacerle creer a la opinión pública que una nueva constitución es la llave maestra y automática para la solución de los grandes problemas nacionales. Usted puntualiza que en todo momento existe la voluntad del gobierno de imponer esa asamblea constituyente. Es decir, cuando escuchamos el discurso de Pedro Castillo, siempre poner en la mesa la Asamblea Constituyente, y cuando escuchamos a la actual presidenta del Consejo de Ministros decir que no estamos en estos momentos dándole prioridad a la Asamblea Constituyente, ¿usted considera que no es así, que el gobierno siempre tiene en primera línea la Asamblea Constituyente? Claro, porque las expresiones antes de ser presidente del Consejo de Ministros de la señora Vázquez eran a favor de la Asamblea Constituyente. Y cuando se le ha preguntado, ha contestado que no está en la agenda. Hoy, subrayó. Bueno, hoy es, por ejemplo, en una entrevista, si usted me pregunta, hoy, ¿qué va a hacer usted? Bueno, hoy voy a trabajar, y lo cual no quiere decir que mañana vaya a trabajar, capaz que mañana me tomo el día libre, por así decirlo. Entonces, hoy no está en la agenda. Eso me parece más una estrategia cara a la presentación que tiene que hacer conjuntamente con los miembros de su gabinete al Congreso, porque si dijera que está en su agenda, bueno, arde la pradera y evidentemente no obtendría el voto de confianza, aun cuando este tampoco le está garantizado todavía. Ahora, ¿cómo analizan en este escenario la presencia de Vladimir Cerrón, ¿no? Por momentos da la impresión que se aleja de Cerrón, ¿no? Pero hay otros elementos que dan la otra impresión, ¿no? La designación de Ricardo Belmont como asesor presidencial, una persona cercana a Cerrón, además fue candidato de su agrupación no hace mucho. El tema de Richard Rojas, ¿no? Una persona muy cercana a Vladimir Cerrón, designado como embajador en Venezuela, con todos los problemas que está generando, ¿no? Entonces, ¿hay un real alejamiento de Cerrón o forma parte de un libreto? Yo creo que antes podría haber formado parte de un libreto, hoy ya no. Cerrón y el grupo
que lidera ha sacado en circulación varios medios, entre los cuales está El Sombrero, correcto, dirigido y donde está lo más cercano y graneado de Perú Libre. Bueno, El Sombrero en su portada todos los días no hace más que golpear al presidente, hablar de traición de forma casi interdiaria, de manera que ahí sí hay un pleito abierto. Ahora, evidentemente el presidente ha escogido darle de vez en cuando una zanahoria para no tenerlo permanentemente en forma agresiva y en la oposición. Recordemos las primeras expresiones designadas a la señora Vázquez del hermano de Cerrón, vocero de la bancada. Fueron especialmente duras, ¿no? Después han tratado de ir matizando y también vimos que el comunicado que sacó Perú Libre de una supuesta asamblea extraordinaria, digo supuesta porque después comenzaron varios entrevistados a negar que sabían de su existencia y a negar que habían participado. Entonces, una asamblea extraordinaria express por parte de Perú Libre. Bueno, el presidente ha optado por de vez en cuando darle algo, otorgarle algo, en este caso, por ejemplo, la embajada, la vergonzosa designación y deshonrosa para el Perú del embajador del Perú en Venezuela, que posiblemente hoy o mañana esté impedido de salir, de acuerdo al pedido de la Fiscalía, y eventualmente alguna otra colocación. Entonces, el presidente está demostrando una suerte de pragmatismo, mutismo siempre, ¿no? Pragmatismo de dar algo para un lado y dar algo para el otro, cuando esa práctica se puede sostener en el corto plazo, pero es absolutamente, vamos a decir, es un campo minado en el mediano y largo plazo, porque lo va a indisponer con todos, a final de cuentas. Pero eso lo hace impredecible este gobierno, ¿no? Usted comenzaba con una frase, ¿no? Es zigzagueante, ¿no? Pero, y también decía, ¿no? A Cerrón le da una zanahoria, pero también le da con palo, ¿no? El palo y la zanahoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende, ¿no? En esas circunstancias, ¿no? Ni siquiera hay un equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, muy por el contrario, ¿no? Estamos viendo que permanentemente están en pugna, ¿no? O sea, ¿cómo generar un nivel de confianza? ¿O es que ese es el estilo que quiere imponer el gobierno? No, yo creo que no es el estilo que quiere imponer, ¿Sí, no? es al que está resignado por la incapacidad del presidente, dado sus O sea, los peruanos tenemos que limitaciones. resignarnos a tener un gobierno así en los próximos No, años. no, ¿Sí, no? los peruanos no tenemos que resignarnos. ¿Sí, no? Una cosa es que el presidente muestre una enorme incapacidad para gobernar, porque desconoce las reglas básicas y desconoce además, digamos, no tiene conocimientos de macropolítica, de macroeconomía y evidentemente sobre política exterior desconoce todo, sino que hay que poner, yo ante esta pregunta que me la han hecho un par de veces, hasta gente amiga me pregunto qué haría yo en los zapatos del presidente, con las limitaciones del presidente. Una persona que además ha tenido imposturas, porque usar un sombrero, aunque parezca tonto el comentario, pero no lo es, recién desde que es candidato y hace 2 años ya no usaba sombrero, vestía como cualquier persona en la calle, provinciano o capitalino. Bueno, es una impostura, demuestra la voluntad de fingir algo. ¿Qué haría yo en sus zapatos? Pues me guardaría lo máximo posible, porque por eso que no otorga entrevistas. Imagínese usted, no digo una entrevista a un periodista de un canal opositor, de un canal, digamos,
abierto y que pueda darle ciertas facilidades, inclusive hasta concertar algunos temas por atreverme a vulnerar la libertad de expresión en el razonamiento. No puede contestar casi nada. No puede articular una idea completa y fundamentarla después. Si se le preguntase sobre política fiscal, si se le preguntase sobre cómo recaudar más, cuando lo que hace, por otro lado, es darle el visto bueno a la paralización de las minas, cómo haría para recuperar la credibilidad con medidas concretas. O sea, evidentemente tiene que esconderse. Es decir, yo haría lo mismo. En el fondo yo renunciaría en su lugar, ¿no? Ahora, en esa constante que estamos viendo en los últimos días en el país, ¿no? Hay permanentes situaciones que generan espacios de contradicción y de colisión, ¿no? Por ejemplo, la designación de Ricardo Belmont ayer, ¿no? O sea, ya, nuevamente, ya, Bueno, si tenía ya, digamos, un espacio de confrontación con el ministro Barranzuela, ahora lo tiene con Ricardo Belmont, ¿no? Entonces, ¿cómo entender claro, eso? Pero desde la ignorancia, solamente se puede entender desde la ignorancia. Va a decir, el señor Belmont hace 6 o 7 días, o pocos días, recientemente, bueno, hubiese sido hace un año, hubiese sido lo mismo, afirmó, y yo he visto el video, que el señor Castillo, el presidente, iba a terminar como los demás, o preso por ladrón o vacado por incapaz, algo parecido. Bueno, resulta que el presidente lo convoca para ser asesor presidencial, a una persona que además no tiene nada bueno que exhibir. Recordemos su paso por el Congreso, tuvo escasas iniciativas legislativas, ni qué decir su paso por la alcaldía de Lima, fue un fracaso absoluto, la del Hermanón, y después ni qué decir en el campo de los negocios, cuando embaucó a miles y miles de peruanos con RBC. Va a decir, el presidente tiene, eso sí, una gran facilidad y es un imán para atraer a impresentables. Y en este caso, la designación del embajador en Venezuela ya no solamente es violatoria a la ley del servicio diplomático, que exige ciertas condiciones para los embajadores políticos, sino que deshonra al país. Es una vergüenza, es un hazmerreír en el escenario internacional, alguien que pasa automáticamente de paruro a una embajada. Y con esto resalto que cualquier trabajo es digno, pero eso no alcanza para ser representante extraordinario y plenipotenciario, porque esas son las condiciones de un embajador del Perú, que puede, al ser plenipotenciario y acreditado como tal, a sola firmar cualquier compromiso, hasta un tratado internacional con el señor Maduro. Dios nos libre. Usted ha formado parte de organizaciones internacionales, es consultor internacional, sigue muy de cerca la política internacional, ¿no? ¿Esta designación de Richard Rojas es absoluta responsabilidad del presidente o también existe responsabilidad del canciller Maurto? El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, dirige la política exterior y lo hace asistido por el canciller de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que el canciller a veces también tiene una capacidad de propuesta. Puede decirle, mire, le propongo una terna de 3 personas para que sean designadas embajadores en Alemania. Supongamos que creo que el Estado va a estar vacante. Y el presidente elige, o puede pedir, tráigame más expedientes, o puede también decir, no, yo prefiero a fulano de tal, que es de mi total confianza, y usa el cupo político, que es el 20% de acuerdo a la ley. Ahora, el canciller también puede decirle, mire, presidente, esta designación lo único que va a generar son problemas, y yo le aconsejo a usted, pero finalmente es responsabilidad del presidente. Ahora, siempre, y yo he sostenido esto desde muchos años, era una frase de mi padre, que era embajador de carrera,
el mayor poder que tiene un ministro es el de la renuncia fundamentada. O sea, decirle, mire, en esto no lo acompaño, y si el presidente insiste, presenta la renuncia y lo fundamenta por escrito. Esa es un arma muy poderosa, la renuncia fundamentada y escrita, por cuanto puede llegar a hacer retroceder al presidente de la República si la decisión que está tomando es fraudulenta, es ilegal o escandalosa. En este caso es escandalosa. En este caso en particular, esta designación de el señor Rojas, ¿no? Ya teníamos un antecedente inmediato, ¿no? El rechazo de parte del gobierno de Panamá, ¿no? Y se insiste con una persona que ya venía justamente con esos antecedentes inmediatos, ¿no? Entonces, la Claro, pero Cancillería, ahí ¿hasta cuándo, o sea, la Cancillería puede seguir aceptando este tipo de consideraciones, este tipo Bueno, de situaciones? depende del canciller. Hoy tenemos de canciller a un embajador de carrera que ya fue canciller y que conoce bien el sector. Quizá lo que está evaluando es, bueno, tengo que ceder en esto para poder salvaguardar y evitar que con mi salida pongan a un, vamos a decirlo con toda claridad, a un serronista, a un Richard Rojas de canciller, ¿correcto? Que nada lo impide de acuerdo a la ley, y entonces sería el descalabro de una institución que hizo nacer a la República. No es que nació con la República, ¿no? Los países cuando proclaman su independencia, la primera decisión que toman está fundamentada en dos hechos. Uno, en el reconocimiento de la comunidad internacional a su independencia, y para eso crea un organismo, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, y la defensa, ¿no? La defensa de su territorio y su integridad, que son normalmente en los países de carácter unitario o federal, están reservados siempre al gobierno central. En Estados Unidos, que es un gobierno federal, Argentina, México, son atribuciones exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo y que nacen con una república o con una nación. Yo estimo que el canciller que está ahora contra la pared en los medios y que posiblemente va a ser tarde o temprano interpelado, está en una situación extremadamente delicada. Él ayer pidió, tras reunirse con el presidente de la República, asistir a la Comisión de Defensa y pidió que fuera reservada. Yo me imagino que allí habrá de ofrecer algunas explicaciones que no puede ventilar públicamente. Quizá tendrá que decir, o quizás diría, he tenido que ceder en esto, pero por otro lado he conseguido, lo cual es cierto, que el presidente firme una carta dirigida a la OSD ratificando la voluntad y de reiniciar los procesos para una incorporación a esta comunidad del primer mundo, básicamente europea, lo cual significa que tener que cumplir una serie de estándares que hoy el Perú no tiene. Entonces, esa comunicación fue hecha en la Cancillería y la firmó el presidente. Entonces, quizás el canciller esté como Castillo, dando a un lado y dando al otro. Ahora, quién sabe. Y pensando que su alejamiento abre la puerta a una radicalización, aunque yo creo que su alejamiento motivado por la vía de una renuncia haría retroceder al presidente de la República. Finalmente, no quiero dejar de tocarle el tema a propósito de su última columna en el diario El Comercio, ¿no? Insostenible, usted ha dicho que es la presencia de... Insostenible, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno insiste? Un personaje que es cuestionado en todos los niveles, ¿no? Sigue el gobierno insistiendo. Ahora tenemos un problema en ciernes, ¿no? En Sangabán, ¿no? Bueno, porque ese ya no es la zanahoria, sino la caja, un cajón de zanahorias, ¿no? Yeah. Es el hombre de Cerrón, el hombre que hasta un día antes era abogado defensor de una serie de implicados y de exponenciales del centro, ya no dinámicos del centro,
que ha defendido causas de narcotraficantes, de lavado de activos, en fin, es realmente un impresentable que en veintitantos años acumuló 158 amonestaciones, como decía en el artículo, a razón de una cada 2 meses, descontando los días de arresto. O sea, representa lo peor desde el punto de vista de la conducta policial para dirigir a sus subordinados. Bueno, esa es la caja de la zanahoria, o una caja de las zanahorias, porque no sabemos si vienen otras, ¿no? Muy bien, doctor Javier González Olechea. Como siempre, yo le agradezco la gentileza que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Hace un gusto conversar con usted, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.